¿Qué tal? Muy buenas tardes. 13:45. Esto es Atlántico Noticias en edición de jueves 12 de noviembre. Un día más analizamos las cifras que deja la segunda ola pandémica. Siguen imparables en media Europa. También en España son datos que preocupan mucho. Hacen que se endurezcan aún más las medidas. La decisión del Gobierno de España de realizar pruebas a los extranjeros que lleguen desde zonas de riesgo da respuesta, por ejemplo, a exigencia de muchas comunidades, entre ellas Canarias. Por encontrarles un dato positivo, al menos la incidencia vuelve a caer en España. Lo hizo en el día de ayer y comienzan poquito a poco a frenarse los contagios. Es una medida, la de las pruebas PCR obligatorias, que va a empezar a aplicarse el lunes 23 de noviembre, menos aquí en Canarias. Empieza a aplicarse la normativa un poquito antes. Miguel. Sí, mientras que el Gobierno de Canarias aprobó esta medida hace tan solo unas semanas y entrará en vigor este mismo sábado, el ministro de Sanidad anunció ayer, tras una reunión con las comunidades autónomas, que el próximo 23 de noviembre todos los pasajeros que lleguen a nuestro país deberán presentar una prueba PCR de 72 horas previas al embarque a la hora de llegar a nuestro país. Además, se seguirán realizando los controles de temperatura y deberán entregar todos los pasajeros un documento informativo que garantice que vienen con esta prueba PCR. Fíjense que en Cuba, tras 8 meses cerrado, el aeropuerto José Martí de La Habana vuelve a operar a partir del domingo y eso sí, los pasajeros también deberán someterse a una prueba PCR a su llegada al país y abonar los costes sanitarios que conlleva. Ay, oyen los gritos desesperados de esa madre en busca de su bebé de 6 meses en medio del caos. Una nueva tragedia en el Mediterráneo que ocurrió hace nada, hace unas horas, entre Turquía y Grecia. El barco de la ONG Open Arms lo rescató, pero el bebé horas más tarde falleció. Luego hablamos con el presidente de esta ONG. Ya ven, una nueva tragedia de inmigración irregular. Cuéntanos, Isiar. Así es, Open Arms ha rescatado 111 personas que procedían de Guinea Conakry, entre ellos 5 fallecidos y un bebé de tan solo 6 meses que ha perdido la vida. Ya la organización califica el mar Mediterráneo como una de las zonas más mortíferas del planeta. Pues luego lo vemos, más cuestiones que abordamos hoy en Atlántico Noticias. Por ejemplo, las protestas en Colonia. Grupos de ultranacionalistas provocaron incidentes en Varsovia, desfilaron en manifestaciones del Día de la Independencia y esto era un desafío al gobierno porque las había prohibido este año. Y siguen también protestas en México, en Cancún, como consecuencia de esto que ocurrió hace 2 días. Una marcha feminista en protesta por asesinatos de mujeres que fue disuelta a tiros por la policía. Luego lo vemos. Y aquí en Canarias estamos pendientes de la evolución y la trayectoria de la tormenta tropical Zita. Está a menos de 770 kilómetros de las Azores, a unos 1.300 kilómetros al oeste-noreste de La Palma. No va a impactar en las islas, pero sí que va a condicionar el tiempo mañana y el fin de semana. Luego, pues estos asuntos, ahora ya vamos con el repaso diario de las cifras de la pandemia que obligan a los países europeos, ya saben, a endurecer las medidas para contener la segunda ola lo antes posible. España es el tercer país del mundo con la tasa más alta de fallecidos por COVID por cada 100.000 habitantes, por detrás de Bélgica y Perú. Las cifras oficiales del Ministerio de Sanidad registran 40.105 víctimas, 349 en el último día. Y es que esta segunda ola sigue dejando récord en muchas regiones. Andalucía, Murcia y Asturias han notificado más muertes en las últimas 24 horas que en la primera ola de la pandemia. Pero no solo en España, el ritmo de contagios y fallecidos en el mundo sigue imparable. Bélgica, con la mayor tasa de decesos del mundo, con 118 fallecidos por cada 100.000 habitantes, despide a sus muertos sin familia. Reino Unido, con más de 50.000 fallecidos, y Francia e Italia, con más de 40.000, mantienen a su población confinada para frenar la expansión del virus. Al otro lado del Atlántico, Estados Unidos supera las 240.000 víctimas por la COVID-19 e incluso ya hablan de tercera ola que provoca que muchas unidades de cuidados intensivos estén desbordadas. Pues precisamente eso es lo más importante, evitar que se saturen los centros hospitalarios. El primer centro que tuvo que atender en Canarias una contingencia relacionada con la pandemia fue el Hospital de la Candelaria en Tenerife, así que vamos a ver cómo está la situación a día de hoy y se lo vamos a preguntar directamente a su gerente, que es Natacha Sujanani.
Señora Sujanani, hay que lograr sobre todo eso, que los centros hospitalarios funcionen pues con la mayor normalidad posible, ¿no? Sí, está claro que en esta segunda oleada pues hemos visto como en la primera se paralizaron durante prácticamente 80 días el resto de las intervenciones de salud que realizamos en los hospitales y bueno, yo creo que este planteamiento a partir de ahora a medio y a largo plazo, mientras llega una vacuna eficaz, tenemos que intentar convivir con los efectos de esta pandemia sin que se altere o que se altere lo menos posible el circuito normal del resto de patologías. La isla de Tenerife precisamente es la isla donde más incidencia está registrándose en Canarias, al margen de que estamos mejor que en la península. ¿Esto se está notando en la presión por lo pronto en el hospital que usted dirige? Sí, por supuesto. El hospital no deja de ser un reflejo de lo que ocurre fuera y de la población, ¿no? Y cuando hay un repunte epidemiológico, pues aquí también lo hay. Ahora mismo sí que vemos que en la última semana sí que se ha incrementado el número de casos, no en absoluto nada que ver con lo que vivimos en la primera oleada, no hemos suspendido actividad tampoco, pero bueno, sí es verdad que con respecto a hace un mes el número de casos pues ha aumentado y tenemos un mayor número de pacientes ingresados a efectos de COVID. Para calcular cómo está la situación en los hospitales siempre se habla de cómo están las unidades de cuidados intensivos. En el caso del Hospital de la Candelaria, señora Sujanani, ¿cómo están a día de hoy? Ahora mismo tenemos 13 pacientes con COVID positivo ingresados en la unidad de críticos. Bueno, y tenemos todavía margen de maniobra para hacer los ingresos normales de pacientes que requieran cuidados críticos en estos momentos sin tener que activar el plan de contingencias. No obstante, el plan de contingencias está ahí y si es preciso externalizar pacientes hacia otras áreas que ya están preparadas para estos eventuales repuntes, pues se hará en un muy corto periodo de tiempo. La cuestión también es ver cómo se protege tanto a los pacientes como a los propios profesionales, ¿no? Que era una cuestión en la que ustedes estaban empeñados. Sí, desde luego que lo que pasó en la primera oleada y que tanto sufrimiento nos causó a todos, tanto a los trabajadores por estar en primera línea, con la incertidumbre de si realmente los gestores íbamos a tener capacidad para proporcionarles los EPIs que se necesitaban para poder realizar su trabajo con todas las garantías. Bueno, eso ahora no puede volver a pasar, ¿no? Tenemos que asegurar que haya un stock suficiente, tenemos que prever, yo creo que siempre hay que esperar lo mejor, pero estar preparados para lo peor. Y en este sentido, pues el Servicio Canario de Salud, la Consejería de Sanidad, sin duda, o por lo menos así lo sentimos desde el Hospital de la Candelaria, ha hecho una apuesta muy importante por garantizar que las compras de este tipo de material lleguen y haya un stock suficiente para poder hacer cara a lo que pueda volver a pasar. Bueno, pues Natacha Sujanani, gerente del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, gracias por atender a Atlántico Noticias. Muchísimas gracias a ustedes por contar con nosotros. Bueno, en España hay acuerdo en el Consejo Interterritorial de Sanidad, así que desde final de mes, ya lo ha adelantado Miguel Vega, los pasajeros de puertos y aeropuertos tienen que presentar la prueba PCR negativa para entrar a España. Sí, a partir del 23 de noviembre los pasajeros de 65 países tendrán que presentar una prueba PCR negativa 72 horas previas al embarque y a la llegada a nuestro país. Además, el Ministerio de Sanidad confirma que esto se suma los controles de temperaturas y el documento que deberán rellenar todos los pasajeros que lleguen a nuestro país, como viene haciéndose desde el inicio de esta crisis sanitaria. Si los pasajeros no presentan esta prueba PCR, están obligados a hacerse este test una vez lleguen a nuestro país. Y según el Ministerio de Sanidad, también se podrán hacer pruebas PCR aleatorias para garantizar la seguridad. A toda persona que provenga de un país de riesgo se le encontrará con métodos electrónicos que tiene la documentación requerida para entrar a nuestro país. Sí, pero el Ministerio de Sanidad también divide a los pasajeros que lleguen a nuestro país según su presencia. Aquellos que vengan de la Unión Europea se tendrán que regir dependiendo del semáforo aprobado por la Unión Europea. Todos aquellos países que tengan una incidencia alta o extrema, es decir, que tengan más de 150 casos por cada 100.000 habitantes, tendrán que presentar esa prueba PCR. Pero también pasa con los países terceros, aquellos
países como Estados Unidos, Reino Unido, Argentina o México también que tendrán que presentar esa prueba PCR a todos aquellos países que tengan más de 150 casos por cada 100.000 habitantes. Pero la Organización Mundial de la Salud advierte que no son medidas suficientes y sería necesario cerrar las fronteras durante un periodo para paralizar el aumento de los casos en todo el mundo. No es fácil construir una respuesta coherente en tantos países, con enfoques tan diferentes, con tantas fronteras terrestres. Por lo tanto, creo que tenemos que mirar muy seriamente en el contexto de la Unión Europea y el contexto de la región en su conjunto. Hay mucha libertad de movimiento y puede ser necesario cerrar y restringir el movimiento y tener órdenes de quedarse en casa para sacar el calor de esta fase de la pandemia. Bueno, también pruebas PCR se van a exigir a los pasajeros que lleguen a Cuba. Se pedirá la prueba también que se pague el coste sanitario que conlleva. Es una de las medidas que se implanta para abrir el aeropuerto José Martí de La Habana el domingo, después de 8 meses cerrado. El próximo 15 de noviembre, el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana volverá a recibir vuelos comerciales regulares y charter. El aeródromo habanero es el único que permanecía cerrado y aplicará los mismos protocolos ya vigentes en el resto de los aeropuertos cubanos y que incluyen la realización de una prueba PCR a todos los viajeros que llegan al país. Los viajeros también deberán pagar una tarifa sanitaria con el objetivo de cubrir los costos de los protocolos implementados. El aeropuerto de La Habana es el único que puede recibir vuelos procedentes de Estados Unidos, ya que entre las últimas sanciones impuestas por Washington al país caribeño figura la prohibición a las aerolíneas estadounidenses de volar al resto de los aeródromos cubanos. La capital cubana se encuentra en fase 3, el paso previo a la etapa de la nueva normalidad, con algunas restricciones vigentes. Cuba registra hasta la fecha 7.392 contagios de coronavirus y 130 fallecimientos a causa de COVID-19. Vamos a mirar ahora a Estados Unidos. Joe Biden sigue de cerca la evolución de la pandemia con el nuevo comité de expertos que ha creado y mientras Donald Trump no asume su derrota. La última hora nos la cuenta Gonzalo Abarca desde Washington. Tanto el presidente Donald Trump como el proyectado presidente electo Joe Biden participando por separado en actos conmemorativos al Día de los Veteranos. Trump visitó el Cementerio Nacional de Arlington y colocó una ofrenda floral en la legendaria tumba del soldado desconocido. Esta es la primera vez que el presidente aparece en un acto público desde que Biden superó el pasado sábado los 270 votos electorales necesarios para ganar la presidencia. Por su parte, Biden rindió tributo a los veteranos en un acto realizado en el Monumento a los Veteranos de la Guerra de Corea en Filadelfia, Pensilvania. Ahí colocó una ofrenda floral y nuevos desarrollos en el tema electoral aquí en Estados Unidos. El secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, autorizó un recuento manual de votos en su estado. Biden, mientras tanto, manteniendo reuniones con el equipo presidencial de lucha contra la COVID-19 en momentos en que la pandemia afecta ya a 10.362.000 estadounidenses y ha causado la muerte a otros 240.000 personas. Y finalmente continúa el conteo del voto popular en este momento. Biden liderando los sufragios con 77.400.000 votos contra Donald Trump, que obtiene 72.300.000 votos, es decir, una diferencia de 5.100.000 votos o un 3,4% de ventaja a favor del demócrata. Desde Washington informó Gonzalo Abarca de La Voz de América para Televisión Canaria. Bueno, pues vamos a analizar ya el escenario que se nos plantea en Estados Unidos en estos momentos, que desde luego no es fácil. Como cada jueves vamos a contar con la periodista María Rosman. ¿Qué tal, María? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y además hoy tenemos la suerte de contar también con José Enrique de Ayala, que es especialista en geopolítica, analista de la Fundación Alternativa. Señor de Ayala, muy buenas tardes. Buenas tardes. Empezamos, si le parece, señor de Ayala, hablando de estos desafíos que tiene en este momento tan complicado. Está, como usted decía en un artículo que escribía hace nada, ante una crisis múltiple, ¿no? Sí, una división enorme en la sociedad de Estados Unidos, una polarización política e ideológica muy grave, quizá la más profunda desde la Guerra Civil, a la cual tendrá que intentar paliar la nueva administración demócrata, aunque no va a ser fácil porque Trump ha conseguido 72 millones de votos
y, como digo, durante su mandato se ha producido una enorme herida social en Estados Unidos que será difícil restañar y requerirá tiempo. ¿Cómo analiza, señor de Ayala, los primeros pasos que Biden está dando dentro del margen de maniobra que tiene en este momento? Bueno, está preparando su gabinete, evidentemente. La libertad de acción de Biden va a depender bastante de lo que pase finalmente con el Senado. Hay 2 escaños en Georgia que están pendientes de una segunda vuelta, primeros de enero, y si los republicanos mantienen la mayoría en el Senado, pues Biden va a tener bastantes dificultades para llevar a cabo todo su programa político. Evidentemente, su primera prioridad va a ser el interior, luchar contra la pandemia, que está teniendo cifras horribles en Estados Unidos. A eso le ayudará probablemente la llegada de las primeras vacunas. También a los efectos económicos, que todavía no se han desarrollado en su totalidad y que se van a traducir en términos de desigualdad creciente, como pasa en todas las crisis. Y, como he dicho antes, pues tratar de volver a los valores que han caracterizado siempre la sociedad americana. En un momento volvemos a ese asunto del Senado, señor de Ayala, que es muy interesante y mucha gente que no lo contempla. En un momento en el que el mundo entero estaba pendiente de María, de las primeras decisiones, y en el que hay muchos líderes políticos mundiales reconociendo la victoria de Biden, ¿no? Exactamente, hemos visto que la nueva administración parece contar con el apoyo internacional. Son muchos los líderes que ya han llamado para felicitar al presidente electo. Hoy se supo que también han llegado muchísimas cartas, pero que el Departamento de Estado por ahora las mantiene, no se las ha entregado, no se las ha querido entregar a Joe Biden, pero sí existe ese apoyo. Sin embargo, dentro de lo que es Norteamérica en sí, mientras por la parte de Canadá Trudeau inmediatamente pues felicitó al nuevo presidente electo, no hemos escuchado por parte de su vecino al sur ningún tipo de reacción. A mí me gustaría preguntarle al señor de Ayala también por qué realmente está pasando esto. ¿Cuál es la estrategia del presidente de México, Ángel Manuel López Obrador, al no felicitar, al decir me voy a esperar un poquito más a ver qué pasa? ¿Qué puede haber detrás de todo esto con un vecino tan importante para tanto la economía como la política de Estados Unidos como es su vecino del sur, México? La posición del presidente López Obrador ha causado bastante asombro en círculos internacionales y ha sido calificada de excesivamente prudente por la mayoría. Es verdad que una cierta prudencia no está mal tratándose de un país como México, que tiene una dependencia enorme de Estados Unidos en términos económicos y en el cual las relaciones con Trump pues no han sido tan malas como a lo mejor el presidente López Obrador temía. El nuevo tratado TEMEC, que sustituyó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, no ha sido tan malo para México como se temía. Y la prudencia de mantenerse un poco al margen de cualquier cosa que pueda ser interpretada por una u otra parte de Estados Unidos como una injerencia, pues puede ser entendible hasta cierto punto. Yo estoy convencido, de todas formas, de que el gobierno de López Obrador ya ha tomado contacto con la administración del presidente electo Joe Biden, les habrán explicado cuál es su posición y por qué, y yo creo que habrá sido entendida por el equipo de la nueva administración y que México no va a tener ningún problema en el futuro con la administración Biden por esta posición actual. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo, así que queremos agradecer muchísimo a José Enrique de Ayala, que haya estado este día con nosotros. Lo emplazamos a cualquier otra ocasión para seguir hablando de estos asuntos. Gracias, señor de Ayala. Encantado. Buenas tardes. Bueno, y nosotros queremos seguir hablando de este asunto, María, porque queremos saber qué margen de maniobra tiene, no Biden, sino Trump. Le quedan 69 días hasta que el presidente electo tome posesión, pero muchos analistas están preocupados porque parece que no está facilitando la transición. ¿Qué está siendo inusual? ¿Qué debería estar pasando ahora? ¿Cómo tendría que estar siendo la cosa si fuera bien?
Bueno, en estos momentos es verdad que faltan 69 días, muchísimo tiempo antes de que el presidente Trump tenga que abandonar la Casa Blanca y hasta ese momento va a ser presidente plenipotenciario, es decir, tiene todo el poder del mundo, yo creo que en este caso lo podemos decir tal cual, para hacer lo que considere oportuno, lo cual es un peligro porque sabemos que en estos momentos se niega a aceptar que más de 5 millones de votantes estadounidenses votaron a favor de su oponente y que en los votos de los colegios electorales realmente va en desventaja. Se ha seguido el recuento y se siguen contando votos en algunos estados porque así lo determina la ley y hasta el 14-15 de diciembre no es oficial la postura de Biden, pero claro, de momento estamos viendo que el presidente Trump está utilizando su poder para cortar cabezas en el Pentágono, para eliminar puestos muy importantes en administraciones de seguridad nacional y que desde luego dan mucho que pensar y se pueden dar varias opciones ahí, ¿no? Desde la más extrema, que podría ser que el presidente esté planeando de alguna manera, y esto se ha comentado en los medios estadounidenses, un golpe de Estado para quedarse en el poder, a otras medidas como pueden ser crear una distracción por medio de un conflicto internacional o incluso hacer un abuso de poder e intentar que el Russia Gate, todo este escándalo de Rusia, pues de alguna manera pueda manipular o desclasificar algunos documentos que arrojen una luz positiva sobre él. Es decir, quedan 69 días de angustia absoluta porque no sabemos, esto es nunca ha pasado antes, no hay precedentes y puede pasar cualquier cosa en Estados Unidos en estos momentos. Sobre todo si tenemos en cuenta pues lo que está pasando, ya lo apuntabas María, algunos republicanos muy destacados, entre ellos nada menos que Mike Pompeo, el secretario de Estado estadounidense, hablando de un segundo mandato de Trump de forma absolutamente normal, lo recordamos. Habrá una transición tranquila a una segunda administración Trump. Estamos preparados. El mundo está viendo lo que está pasando. Contaremos todos los votos. Es todo un proceso. Las leyes de la Constitución lo dejan bien claro. Bueno, está lo que decía Mike Pompeo y al tiempo, ya lo decías María, esa purga sin precedentes que empezó con el secretario de Defensa, se está rodeando de una cúpula militar y parece que va a tener movimientos en la CIA y el FBI también para colocar a fines. ¿Cómo se interpreta esto? Pues con muchísimo. Yo creo que el momento del pánico no ha llegado, pero desde luego de estar vigilantes sí. Yo creo que Estados Unidos no se puede permitir ahora pensar que es inmune a un dictador, porque realmente estamos viendo ese tipo de actitud, ¿no? Hasta ahora en la transición, como me preguntabas antes, Marta, no se ha llevado a cabo actos que son muy característicos, como por ejemplo el habilitar un espacio en la Casa Blanca para que se pueda empezar a hacer la transición. No han invitado a Joe Biden y a Jill Biden a la Casa Blanca como es habitual. No se han hecho este tipo de cosas, muy posiblemente no vaya a asistir a la inauguración Donald Trump. No sabemos lo que va a pasar, pero sí sabemos que hay que estar vigilantes porque aunque parezca imposible, las cosas que parecen imposibles a veces ocurren y este presidente lo está demostrando. Y luego está eso de lo que tanto se ha hablado, María, esos recursos judiciales que ha anunciado, que lleva adelante los abogados de Trump. ¿Qué evolución pueden tener esta batalla judicial por la información que maneja? De momento todos estos recursos no han ido a ninguna parte porque no hay evidencia. Realmente este fraude del que habla Donald Trump no se ha registrado, desde luego no a los niveles que podrían cambiar el resultado de las elecciones, ni muchísimo menos. Esto es una maniobra para ganar tiempo mientras deciden qué es lo que van a hacer. Y recordamos una vez más que el presidente tiene terror a estos casos que tiene abiertos en su contra, de procesos legales contra él particularmente, que mientras esté aforado están ahí un poco parados y que él está buscando la forma de ganar tiempo para ver cuál va a ser su estrategia, ¿no? Y estamos todos pendientes porque hay mucho en juego realmente. Efectivamente, y luego hay otra cuestión que es puntual pero que llama la atención. Sus seguidores preparan una manifestación en Washington con el apoyo de grupos supremacistas blancos con filiación nazi. ¿Esto qué puede suponer, María? Bueno, una situación posiblemente de tensión en la capital del país, es verdad. Este fin de semana está prevista una manifestación por parte de Proud Boys, que es un grupo supremacista blanco que apoya al presidente Trump, como muchísimos otros grupos supremacistas en el país, ya que el presidente mismo les ha dicho stand by, ¿no? Estén ahí preparados, lo cual es inconcebible realmente, pero está pasando. Entonces, momentos de tensión, porque sabemos que son grupos de tendencias violentas y
posiblemente este será el primero de esta nueva etapa y no el último. Bueno, pues estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra para irlo analizando como cada jueves, si es que no pasa nada antes, con María Rosman. Gracias, María. A ustedes. Bueno, vamos a irnos a otro punto del planeta, a Polonia, y allí miles de personas han participado en una marcha anual por el Día de la Independencia. Estaba prohibida este año, es una concentración que organizan grupos de extrema derecha en Varsovia. El lema, nuestra civilización, nuestras reglas. Ahí ven esos miles de ciudadanos recorriendo las calles de la capital de ese país. La policía tuvo que intervenir por la violencia de algunos participantes. Van a ver lo que ocurría en Cancún, en México, hace tan solo unos días. En estos momentos la policía está disparando. Pues como lo oyen, había 2.000 mujeres en la calle protestando por el asesinato de violencia de género de 2 mujeres. La protesta fue contrarrestada por la policía con disparos, con tiros. Hubo, de hecho, varios heridos. Realizaron disparos al aire y lanzaron gas lacrimógeno. Los hechos... Y por eso ha hecho que la tensión continúe en las calles de México. Las mujeres siguen protestando enérgicamente por lo que consideran un gravísimo problema social por las cargas policiales de días anteriores. Las autoridades han ordenado una investigación y han reprobado la conducta de la policía en esa manifestación. Un dato: en México cada día son asesinadas una media de 10 mujeres. Bueno, hoy tenemos que contarle una terrible tragedia en el Mediterráneo. Un nuevo naufragio ocurrió entre Turquía y Grecia. I lose my baby. Why me? Why my baby? Why my baby? Pues ahí escuchan esos gritos desgarradores de una madre. Buscaba a su bebé de 6 meses en medio de ese caos. El barco de la ONG Open Arms, sus trabajadores lo rescataron, pero horas más tarde falleció. I lose my baby. Why me? Otras 199 personas sí que pudieron ser rescatadas. 6 han muerto en este naufragio. Y cierre, más datos. Así es, Marta. Bueno, parece que hemos perdido a nuestra compañera Isiar Pérez, que nos iba a contar los detalles de este naufragio terrible. Ya les contábamos que ha ocurrido, ¿verdad, Isiar?, en medio del Mediterráneo, entre Turquía y Grecia. Cuéntanos. Así es, Marta, como bien dices, unas 111 personas han sido rescatadas por un buque de Open Arms a 70 millas de Libia, en el mar Mediterráneo central. De ellas, 5 personas han fallecido y entre ellas un bebé de tan solo 6 meses de vida. También estamos muy pendientes, ya que 4 personas se encuentran en estado crítico, entre ellas una embarazada y 2 menores. En lo que llevamos de año, 527 personas han fallecido en este mar Mediterráneo. Por ello, la organización Open Arms ya la califica como uno de los puntos más mortíferos del planeta. Pues hoy precisamente tenemos con nosotros a Oscar Camps, fundador, responsable de esa ONG proactiva Open Arms. Llevan años empeñados en el rescate de personas, a veces con este resultado tan terrible. Señor Camps, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos viendo esas imágenes que hielan desde luego la sangre, algo que usted ha visto en persona tantísimas veces y que nos lleva de nuevo a hablar de este drama que sufren los migrantes y que a veces no queremos mirar en medio de tanta pandemia. Sí, realmente fue una jornada triste, durísima para estas personas que tuvieron la suerte de que llegáramos a tiempo, porque una hora más tarde deberíamos lamentar la pérdida no solamente de 5 o 6, sino de muchísimos más, ¿no? La verdad es que fue un día aciago, en 20 horas 2 naufragios y decenas de muertos, así es que estamos ahí. Como aquel que dice, porque Frontex nos dio el aviso por radio de que había una embarcación con problemas y pudimos acudir tan rápido como nos fue posible, ¿no? Pero aún así tenemos que lamentar la pérdida de vidas, ¿no? Efectivamente, y eso pues deja bien a las claras la importancia de la labor que realiza, por ejemplo, la ONG Open Arms, Proactiva Open Arms, que se han convertido ya, sobre todo usted, señor Camps, en un experto en inmigración, con lo cual le pedimos también un análisis de la situación aquí en Canarias. Conoce bien las circunstancias en el muelle de Arguineguín. Son muy parecidas las circunstancias de estas personas, vienen de África, pero les pasa exactamente lo mismo, la desesperación. Sí, realmente los 3 países que conforman la frontera sureuropea, que son Grecia y, bueno, 3 o 4, Grecia, Italia, Malta y España, son los países que reciben esa presión migratoria en momentos determinados, ¿no? Y los flujos pues varían.
ahora mismo el Atlántico está sufriendo muchísima más presión y lo estamos viendo aquí en Canarias. 500 muertos en una semana es una cifra desgarradora, es una cifra que debería sonrojar incluso al propio Marlaska. Y lamentablemente pues esto no se va a detener, ¿no? Lleva así décadas y el flujo migratorio siempre ha existido, y en función de las políticas europeas, las políticas migratorias europeas y de la presión que hacen a terceros países, pues este flujo va cambiando de un lado a otro, ¿no? No creo que sea la solución, pero es lo que ocurre, ¿no? Y ahora, lamentablemente, pues están llegando por una de las rutas más mortíferas, que es la del Atlántico, ¿no? Que es la más larga y la más dura de todas, ¿no? Efectivamente, y esa la más ruta peligrosa. hacia Canarias, que es de las más mortíferas, y luego está, como usted señalaba, señor Camps, lo que ocurre a la llegada de estas personas, ha acabado casi con 2.000 personas. ¿Qué pasa con la gestión que se está haciendo, no solo desde España? Usted nombraba a Europa, que está de perfil en este problema durante mucho tiempo, ¿no? Sí, realmente si nos fijamos en lo que ocurre en otros países, fijamos que Grecia encierra a estas personas en un campo durante más de un año o dos, en un campo donde no hay ningún tipo de servicio, donde apenas hay asistencia médica, donde tienen que compartir 3 personas al mismo lado, donde el hacinamiento hace que las condiciones de sociosanitarias sean malísimas, sea durísimo, y que no nos digan que no pueden hacer nada más, ¿no? Que tienen 17.000 personas encerradas así, ¿no? Pues nosotros tenemos 2.000 en un muelle sin poderlas atender como Dios manda y sin poderles garantizar sus derechos, los derechos humanos, ¿no? Estamos vulnerando absolutamente los derechos humanos de estas personas, porque realmente ni siquiera se les puede fotografiar ni les podemos ver, ¿no? Es lamentable que esto ocurra. Está ocurriendo en Italia también. Los tienen encerrados en un ferry donde los periodistas no tienen acceso, donde la opinión pública no sabe lo que ocurre, donde a veces mueren ahí dentro por falta de asistencia. Y esta es la situación que estamos viviendo, ¿no? Nada digna y evidentemente, pues contra convenios internacionales y contra los propios derechos humanos. Bueno, pues aquí hemos querido hoy recordar a estas personas que lamentablemente hoy han pasado ese trance tan terrible, algunas de ellas fallecidas, entre ellas una bebé de solo 6 meses, y darle la enhorabuena a la ONG Proactiva Open por su trabajo. Gracias, señor Camps. Gracias a vosotros por darnos voz en estos momentos tan difíciles. Bueno, nosotros vamos a seguir adelante hablándoles de las consecuencias del huracán ETA. Son innumerables, lo hemos venido contando toda la semana, y en muchos casos son catastróficas. Por ejemplo, en Tabasco, en México. Ha habido lluvias, pero no solo las recientes de ETA, las de ocasiones anteriores dejan esta ciudad completamente anegada, con calles que son ríos, con las primeras plantas de las viviendas inhabitables desde hace semanas, según el gobierno estatal. Las inundaciones han sido provocadas por el sistema de presas que no fue controlado. Y esto es Honduras, en las zonas más afectadas por ETA. Aún se ven los destrozos, los vecinos empiezan a regresar poco a poco para limpiar sus casas llenas de lodo, todavía esa agua en la calle. Los vecinos reclaman a las autoridades municipales pues que se les reponga el agua corriente y la luz, porque se han producido cortes por las lluvias, tampoco tienen maquinaria para quitar todos los residuos. Agua para por lo menos lavar la calle y poder entrar. Mire cómo entramos nosotros, ni botas, por lo menos necesitamos botas, escobas, palas. Están un montón de casas todavía debajo del lodo, que la gente está batallando a sacar sus cositas para ver si logra recuperar algo. Que manden todas las autoridades de las municipalidades a ayudar. Copeco, que casi no se ha visto pues por estos lados. Y en Filipinas, el tifón Banco ha azotado con fuerza el centro de la isla de Luzón. Ahí ven la imagen también cómo suena ese tifón. Tocó tierra en Filipinas en la madrugada de ayer con lluvia y viento de hasta 255 kilómetros por hora. Después de su paso, ríos, presas en riesgo de desbordamiento y calles completamente inundadas con muchísima gente evacuada. ¿Qué pasa en este lado del Atlántico? Pues se han batido todos los récords en cuanto a la formación de huracanes en esta época. Todos los expertos miran la evolución y formación de una tormenta de nombre Zeta. Así evoluciona y se comporta en su desplazamiento prácticamente desde el centro del Atlántico hacia el este. Desde su formación se ha mirado si podría afectar a Canarias. Los expertos creen que la poca probabilidad de que afecte directamente a Canarias se confirma, que se va a desplazar hacia el norte.
Fíjense cómo se ve desde el satélite la formación de esta tormenta. Está a la izquierda de la pantalla. En su evolución se va viendo cómo forma un pequeñito ojo en el centro de la tormenta. En su evolución podría pasar de 600 o 800 kilómetros al noroeste de La Palma. Lo que sí podría dejarnos es viento fuerte del suroeste, fuerte en las cumbres, con rachas que podrían superar 70 u 80 kilómetros por hora. Y en esta animación del Centro Nacional de Huracanes lo que nos enseña es las zonas de probabilidad de vientos de tormenta tropical, de viento a nivel del mar, que puede alcanzar o superar 63 kilómetros por hora. Vemos que el fin de semana hay de un 5 a un 10% de probabilidad de tener este tipo de viento en La Palma. Esta predicción puede cambiar en las próximas horas. Bueno, queremos dejar bien claro todas estas noticias que van sucediéndose sobre esa tormenta, sobre la evolución. Hemos hablado con Jesús Agüera, delegado de la EMET en Canarias. Le preguntamos si podría llegar a Canarias y esto es lo que nos responde. Bueno, en principio desde hace días los modelos son consistentes en marcar una trayectoria por el norte del archipiélago. En principio, dirección del centro de esta perturbación hacia la isla de Madeira. Luego ya al llegar a Madeira, encontrarse ahí con aguas frías, parece que toma una dirección muy hacia el norte. Sin embargo, ayer nos decía que permanecía un poco estacionaria. Cambia un poquito a partir de lo que pueda hacer una vez que llega a Madeira, pero parece que se iría hacia el norte. Es decir, en todo momento sigue una trayectoria muy por el norte-nordeste del archipiélago. No nos va a afectar, por tanto, directamente, pero sí, como habrán visto desde ayer, ya nos está afectando enviando abundante nubosidad de tipo medio y alto. Eso va a ser la tónica los próximos días hasta el fin de semana. En principio no esperamos precipitaciones importantes. A partir de hoy por la tarde y a partir de mañana, sobre todo, puede haber precipitaciones de tipo goterón, ¿no? Por esa altura que tienen estas nubes, sobre todo en las cumbres y en las islas más occidentales, pero no es una situación de aviso ni complicada. Lluvias en general débiles, dispersas, podemos decir, ¿no? Y lo que sí es el viento ya con su aproximación al archipiélago, ya hemos emitido un aviso amarillo a partir de mañana por la tarde, tarde-noche, solamente en las cumbres de La Palma y de la isla de Tenerife, pues ya puede soplar el viento por encima de los 70 kilómetros por hora. Está por ver cómo evoluciona, yo creo que va a subir hasta los 80, 90 seguramente durante el fin de semana, con lo cual ese aviso amarillo podría igual elevarse a naranja, pero en principio el único efecto que va a tener esta perturbación sería el viento en cuanto a avisos, ¿no? Luego vamos a notar también el aumento de temperaturas. Nos está induciendo, por un lado, viento del sur estos días, y en ese movimiento que va a tener a partir de la llegada a Madeira, pues incluso absorbe aire de procedencia africana, con lo cual en todo momento está entrando a las islas aire cálido. Por tanto, las temperaturas, pues la tendencia en los próximos días al alza, ¿no? Y bueno, no afecta para nada al estado del mar, prácticamente no afecta al viento en costas. Entonces, por resumir, se mantiene siempre fuera del espacio aéreo canario, digamos, pero sí que nos afecta con abundante nubosidad y sobre todo con esas rachas de viento en altura, ¿no? Ya hemos visto lo que nos puede llegar a afectar y le preguntamos también a Jesús Agüera si puede llegar a afectar un huracán a nuestro archipiélago. Bueno, hasta la llegada del Delta, pues nadie hablaba de esta llegada de perturbaciones a Canarias. A partir precisamente de la llegada de ese fenómeno, hace ya tantos años y sobre todo en lo que llevamos de siglo, ¿no? Los últimos 20 años, ya el mayor calentamiento de las aguas del Atlántico hace que estos fenómenos ya no estén tan restringidos a zonas tropicales, sino también a zonas del Atlántico norte donde estamos nosotros situados. Por un lado vemos que ya no se puede decir que no puedan llegar estos fenómenos. De hecho, cada año estamos vigilando alguno que bien alcanza las proximidades de Canarias o bien no nos puede llegar a alcanzar de lleno. Por otro lado, vemos que tienen mayor intensidad, mayor frecuencia, pero también mayor intensidad, tienen más virulencia. Y por otro lado, bueno, pues vemos que digamos que sus efectos, en fin, que habrá que tener en cuenta como una hipótesis de futuro que este fenómeno nos puede llegar con cierta frecuencia, ¿no? Es decir, prepararnos, no solamente alertar de la llegada de estos fenómenos, sino ver hasta qué punto estamos preparados para la llegada de una tormenta tropical, incluso un huracán, ¿no? Y como dice usted, bueno, pues esta temporada se ha batido el récord, es el año que mayor número de este tipo de perturbaciones se han producido, al menos en el Atlántico Norte, y todavía no ha terminado la temporada, con lo cual cada año es previsible que haya un aumento de estos fenómenos, aumento de su virulencia y que sigan trayectorias erráticas, no todas vayan hacia América, incluso algunas pues se formen prácticamente de la nada en un punto del Atlántico y tomen trayectoria directa hacia Europa, ¿no? Y en particular hacia Canarias.
Bueno, gracias a Jesús Agüera, delegado en Canarias de la AEMET. Vamos a ver qué nos traen en el Telenoticias, unos muy pendientes también de la evolución de esta tormenta, pero hay más contenidos, ¿verdad, Isia? Así es, porque, por ejemplo, el Gobierno de Canarias ha decidido eliminar el IGIC de las mascarillas, esto es, pasa del 4 al 0%, por lo que se vería reducido su precio de venta. También iremos hasta Gran Canaria porque en Ingenio y en Moya los vecinos están un poco hartos de la presencia de una plaga de moscas, veremos cuál es la causa y quédense con nosotros porque a partir de las 2:30 en el Telenoticias 1 les mostraremos el anuncio de la Lotería de Navidad de este año. Pues lo veremos en el Telenoticias 1 en nada, pero antes nos vamos a Tailandia. Desde allí nos llega una imagen curiosa. Les Paul Barton, un músico que recorre distintos lugares de Tailandia con su piano. En esta ocasión se ha ido a un cine abandonado y allí pues ha deleitado a ese grupo de macacos con su música, que ha dejado incluso pues hasta tocar literalmente el piano. Hemos estado hablando del tiempo y una imagen de un otoño especial nos llega desde China. Un impresionante paisaje que parece casi una pintura. Son los alrededores de un embalse en la provincia de Anhui, que está al este del país. Un centenar de hectáreas, de un bosque de secuoyas que cogen ese tono típico del otoño que tenemos hecho la idea. Desde ahora y hasta mitad de diciembre es la mejor época para contemplar este espectáculo de la naturaleza. Nos vamos con el color del otoño. Si tienen alguna historia que contarlos, ya saben, atlanticonoticias@tvcanaria.tv. Y ahora se quedan con el Telenoticias Primera Edición. Hasta mañana.